Oye, Elena, ¿huelo mal? No, yo no lo noto desde aquí. Es que he leído un titular en una revista que pone que oler sudor de otras personas calma la ansiedad. Y estoy aquí que no sé si Igual realmente... pero por las feromonas o algo de eso. No lo sé. Yo creo que los de las 7... Hay que estudiarlo. Los de las 7 de la mañana en el metro no van relajaditos. Así que no sé si es muy científico esto que he escuchado últimamente. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Si estás escuchando este podcast y nunca en tu vida te ha dolido la cabeza, te damos la enhorabuena, ya que la cefalea es un síntoma tan frecuente que los nombres de las personas que no han sufrido nunca este tipo de dolor caben en la cara de un folio. Sin embargo, en pediatría la cosa cambia, ya que por debajo de los 6 años es raro que los niños se quejen de dolor de cabeza, pero a medida que se acerca la adolescencia, la frecuencia de este dolor se asemeja más a los adultos. Pero, ¿por qué nos quejamos de dolor de cabeza? Cuando un niño se queja de cefalea, ¿en qué me tengo que fijar para acudir al médico? ¿Es posible que a mi hijo le duela la cabeza si ve mal? ¿Y que tenga un tumor cerebral si se queja a diario? ¿Y la migraña? ¿Qué tiene de especial este tipo de cefalea? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre los dolores de cabeza en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa. Estamos aquí Gonzalo y Elena. ¿Qué tal? Y bueno, muy contentos de este nuevo episodio que cada semana, todos los jueves, pues sale para que podáis escuchar. Yo hoy vengo con jaqueca, Elena, o sea que... Pues te viene muy bien este temazo del dolor de cabeza. Bueno, y antes de empezar, recordar a todos que nos ayuda muchísimo que nos pongáis una valoración positiva en las plataformas que nos escucháis, porque claro, eso es obvio que engancha a los demás a seguir escuchándonos cada día. Así que os animamos a todos y vamos allá con este nuevo episodio de dolor de cabeza, cefaleas, etcétera. Bueno, es verdad que la cefalea es un motivo de consulta muy, muy frecuente. Seguramente sea el motivo de consulta desde el punto de vista neurológico más frecuente en las consultas, porque claro, es una cosa que preocupa, ¿no? Porque dentro de la cabeza está lo que más queremos de nuestro cuerpo, una de las cosas más importantes, el cerebro, y que duela, sobre todo en un niño, pues siempre va a ser un motivo de preocupación para los padres. Sí, de hecho, hasta los 15 años, hacia los 15 años, ¿no? Cuando ya nos acercamos a esa edad que los niños pasan a medicina de adultos, que decimos, sí que es verdad que el 90% de los niños se ha quejado en alguna ocasión del dolor de cabeza. O sea que al final los padres sí que han tenido que pasar por esta experiencia de le doy un analgésico, no le doy un analgésico, lo llevo al médico, pues una gran preguntas que se hacen. Pero bueno, la mayoría de las cefaleas, de los dolores de cabeza que vemos en la infancia, no tienen una causa subyacente como tal, ¿vale? De esas que realmente luego veremos cuáles son, que preocupan a los padres, y no revisten gravedad, ¿vale? O sea que, bueno, salvo luego cuando hablemos de los motivos de alerta, los motivos de alarma, nos podemos quedar tranquilos porque seguramente no le pase nada malo a nuestro hijo cuando le duele la cabeza. Y ahí es donde va a estar el objetivo principal de este nuevo episodio, en el que queremos que sepáis cuándo sí que un pediatra quiere ver a un niño que le duele la cabeza, porque pensamos que sí que hay algo importante ahí detrás, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es clasificar un poco las cefaleas, ¿no? Esto lo hace la International Headache Society y es un rollo patatero. O sea, tú te coges la lista de los tipos de cefalea que hay y yo soy incapaz de aprendérmela. Supongo que los neurólogos, los que hacen neurología infantil, se la saben muy bien porque nos gusta mucho clasificar a los médicos. Tú eres este tipo de cefalea, tú eres este otro. Pero son unos criterios que yo creo que desde el punto de vista docente para este episodio, Elena, no tienen mucho interés. A ver, lo importante es clasificar los dolores de cabeza, todos los dolores de cabeza son importantes, pero los que tienen por detrás alguna enfermedad grave que de no tratarla pues conlleva riesgo para la vida del niño, y los que no pasa eso, pero bueno, igualmente pueden afectar a la vida. Entonces, los que tienen un motivo subyacente detrás y que son los que siempre vamos a querer diagnosticar son las cefaleas secundarias, ¿vale? Y todas las demás van a ser las cefaleas primarias, entre las cuales se encuentran la cefalea tensional y la migraña, que son
sobre todo muy frecuentes en los adolescentes. Vale, ¿y me pones algún ejemplo de las secundarias para que se entienda mejor? Porque eso de causa subyacente detrás Pues a lo mejor sí, suena un poco pues poco que efímero. haya una hemorragia cerebral después de un traumatismo, que haya una meningitis, que haya un tumor cerebral. Bueno, pues Las que preocupan a los todas padres. estas cosas que uno no quiere ni pensar, pero bueno, por suerte son poco frecuentes, pero estas siempre van a cursar con unos síntomas y signos muy característicos que os los contaremos a continuación, pues para que siempre que os encontréis con esto consultéis al pediatra, porque estas son las enfermedades que no se puede demorar su diagnóstico. Mira, dices que son poco frecuentes. De hecho, en los preescolares, en los niños por debajo de los 6 años, la incidencia de cefalea, dependiendo de la serie, oscila entre el 6% y el 38%. O sea, es un signo. También muchas veces porque los niños son muy pequeños. Claro, el de menor de 2 años no se va a quejar de dolor de cabeza. Lo que va a tener en todo caso es irritabilidad. Pero incluso cuando empiezan a verbalizar, hasta que nos hacen un poquito más mayores, suelen tener otros síntomas. No es tan frecuente el dolor de cabeza. Y de esos dolores de cabeza que llamamos primarios, que no tienen una causa subyacente, de esos niños que les duele a lo mejor un poco más recurrente la cabeza, el 80% tiende a mejorar con el tiempo, con lo cual normalmente cuando les vemos en la consulta, luego veremos con la historia clínica, la exploración, que nos parece todo normal, pero al niño le lleva 15, 20 días, un mes doliendo la cabeza, normalmente una de las cosas que hacemos es esperar y ver, porque sabemos que dejando pasar el tiempo en esos niños que no muestran signos de alerta, normalmente suelen mejorar. Y dentro de esos dolores de cabeza del adolescente que llamamos primarios, de los que no hay una causa, sabemos que la cefalea tensional, que luego en la segunda parte del episodio ya las definiremos bien lo que es una y otra, son hasta casi un 20%, pero la migraña también es importante, ¿no? Hasta cerca de un 7%. Sí, normalmente son niños cuyos padres, alguno, padece también dolores de cabeza de forma habitual, siendo la migraña tiene un carácter poligénico de herencia, entonces muchos de los padres que padecen migrañas, sus hijos también la van a padecer y sobre todo empieza en esta edad en torno a la adolescencia, mayores de 10-12 años, previo puede ser, pero no es tan posible. Entonces suelen ser padres que dicen, es que yo tengo migraña y me parece que es lo mismo porque tiene los mismos síntomas, porque me recuerda, porque yo cuando era joven, bueno, nos cuentan todas esas cosas y eso también pues, nos ayuda a la historia clínica. Y de aquí la importancia de hacer una buena entrevista en la consulta porque siempre lo que queremos diagnosticar son esos dolores de cabeza que pueden conllevar detrás una enfermedad importante, la cefalea de origen secundario, y a través de una buena historia clínica y una exploración física vamos a ser capaces deberíamos ser capaces de diagnosticar o de clasificar estas cefaleas en primarias o secundarias y saber cuál va a necesitar pruebas complementarias y derivar a los especialistas. Entonces, nuestro trabajo en la consulta siempre consiste en esto, en hacer una buena historia clínica y una buena exploración física. Pero en el caso de la cefalea es mucho más importante y seguro que si habéis ido a consulta con el pediatra a contar que a vuestro hijo les duele la cabeza, todas estas preguntas que os voy a contar a continuación os las han hecho. ¿Desde cuándo le duele la cabeza? O sea, la duración. Claro. La frecuencia del dolor. ¿Te duele todo el rato? ¿Te duele una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿En qué momento? ¿Cuando te levantas? ¿Te despierta por la noche? O sea, durante la noche, a última hora del día, después de hacer los deberes o de ver la televisión. Bueno, todas estas cosas. Que te regañe mamá o papá, te duele la cabeza. Después de tomar un helado. La intensidad, ¿no? Si realmente interfiere, el niño se queja de dolor y se tiene que ir a un cuarto a descansar o el niño sigue, mamá, me duele la cabeza, pero me voy a jugar al fútbol, pues ese tipo de cosas. O si ocurren, has dicho lo del helado, ¿no? Si ocurre con algún fenómeno que lo desencadena o algo asociado a ello, pues después de ver mucho rato la tele, ¿no? Sí, luego, ¿en qué sitio? Pues me duele la frente, me duele aquí como en la zona de la nuca, me duele en la zona del ojo. Bueno, ¿en qué sitio? Sobre todo, ¿y cómo es la intensidad? ¿Es tal que el niño, por ejemplo, te llaman del colegio porque es que, mira, está con mucho dolor de cabeza? Ven a recogerlo porque no puede seguir bien la clase. O se queja de dolor de cabeza. Pero si luego llegas al cole, y no es que me quiera meter con los colegios, pero el niño sale corriendo del colegio, hombre, a lo mejor se ha quejado mucho, pero tampoco a lo mejor le duele tanto. O sea, bueno, hay que preguntárselo objetivamente. Eso, por eso, que también si un niño se queja de cabeza de forma diaria, pero luego y altera en su vida, no va al cole, va a sus actividades extraescolares, va a los cumpleaños, pues bueno, obviamente no será tal la intensidad cuando no afecta nada a su vida habitual. Y luego síntomas que asocian, por ejemplo, tiene vómitos, le molesta la luz, el ruido, los desencadenantes, como ha dicho Gonzalo, y luego básicos,
que no pueden faltar en la entrevista de la cefalea es si se acompaña de vómitos, en relación a qué, a los cambios de postura, si cuando es por la noche, por la mañana, cuando sea, y si ese dolor es tan fuerte que le despierta por la noche. Pero a medianoche, o sea, el típico de las 2, 3, 4 de la mañana, no que se levante por la mañana y dice, tengo todavía un poquito de dolor de cabeza. Esa pregunta es muy importante. A mí me gusta mucho esto y de hecho no que sean las mejores historias clínicas que hago, pero cuando te viene un niño de dolor de cabeza de estos, a mí me encanta redactarlo bien, porque sé que si lo lee otro médico y dices, oye, le ha dado la importancia que tiene. Refiere dolor de cabeza de un mes de evolución cada 3 o 4 días, que deja de jugar, el dolor es de predominio tanto por la mañana como por la tarde, pero no le ha despertado nunca por la noche, pues esta historia sí que lo merece. Y la exploración física tiene que ser muy exhaustiva. A ver, a lo mejor la auscultación a un dolor de cabeza no hace falta, pero lo que es la exploración neurológica tiene que ser muy exhaustiva. Y de hecho yo cuando veo un dolor de cabeza se lo digo a los niños en plan, venga, súbete a la camilla. Y se están como levantando ya la camiseta y dicen, no, que hoy no vamos para esto. Y le empiezas a hacer cosas que no han hecho nunca. Mueve los ojos, mueve la lengua de arriba para abajo, hincha los carriños, enseña los dientes, levanta los hombros, apriétame las manos, le sacas los reflejos, ahora ponte a caminar de aquí para un lado, para otro, y al final eso lo que hace es evaluar todas las funciones del cerebro, ¿no? Y entonces estás haciendo, igual que con la historia, una exploración completa del cerebro para ver que no haya ninguna alteración. Y luego es frecuente que digamos, bueno, pues es que no me he fijado, cuando hemos hecho la historia clínica, no me he fijado cómo de frecuente es, pues decimos a veces, bueno, pues vamos a elaborar un calendario de frecuencia, ¿no? Y decimos, por ejemplo, en un mes, apúntame todas las veces que te ha dolido, cómo ha sido de intenso, pues por ejemplo con lo de la escala de las caritas, la carita triste me duele mucho, la carita mediana me duele mediano, bueno, con las escalas de valoración del dolor, y luego si te ha hecho falta tomar algo de analgesia. Bueno, pues todo eso también, cuando hemos hecho una exploración normal, que nos parece que es normal, pues muchas veces decimos, y ahora vamos a apuntar bien cómo son los síntomas, con un calendario de cefaleas. Y además eso tiene valor para dos cosas. Uno, para que el médico titule realmente cuánto le duele al niño, porque luego, sobre todo para las primarias y la migraña lo veremos, a veces se puede poner un tratamiento preventivo para este tipo de enfermedades. Y luego también un poco por lo que decía yo antes del esperar y ver. Si todos los padres, entre comillas, les entretienes haciendo un calendario de cefaleas un mes, da pie muchas veces a que ese dolor de cabeza acabe mejorando y ganamos tiempo. Pediconsejo. Si a tu hijo le duele la cabeza, no dudes en administrarle un analgésico. Ya habrá tiempo después para acudir al pediatra a ver qué pasa. Bueno, siempre que tenemos un niño en la consulta, lo vuelvo a repetir porque esto es lo más importante, es poder clasificar qué niños van a tener una cefalea primaria de la que merece la pena esperar y ver con este calendario de cefaleas, una pauta de analgesia y vamos a ver cómo va, de cuáles nos parece que pueden ser cefaleas que tengan un origen claro y grave normalmente, ¿vale? Porque esos van a requerir pues estudio inmediato. Entonces, bueno, decir que estas, obviamente, como casi todo en medicina, pero sobre todo en pediatría, las cosas graves son las menos frecuentes. Pero en el caso de las cefaleas, pues es muy importante hacer una buena historia clínica y una buena exploración, pues para que no se nos pase, ¿vale? Las causas más frecuentes de malignidad que pueden cursar con cefalea son el tumor cerebral, que normalmente son los más difíciles de diagnosticar, porque claro, suelen ser unos dolores subagudos que están presentes, pero que nunca mejoran, siempre empeoran y pues cada vez, al principio a lo mejor no tenían vómitos y con el tiempo pues tienen vómitos, dolor de cabeza, pérdida de peso y otros síntomas pues que nos lo hacen más claro. Y sobre todo que van como progresivos. Son progresivos, no es el típico que no, lleva 15 días fenomenal y de repente 2 días de dolor y luego 15 días fenomenal y luego 15 días de dolor, no. O sea, es una cefalea desde que aparece está y empeora. Pero que al principio a lo mejor no es tan mala, lo iba a asemejar un poco a una apendicitis entre comillas, que el primer día a lo mejor es un poco el dolor tontorrón y luego va más, pero bueno, que acaban apareciendo esos signos de alerta de los que vamos a hablar. Y el otro es una meningitis, ¿no? Cuando un niño tiene fiebre, le duele la cabeza y encima vomita, pues el padre se preocupa, no es que además le he hecho lo del cuello y tal. Primero,
cosa importante, las meningitis no son muy frecuentes en pediatría, son poco frecuentes. Lo que pasa es que sí que es verdad que como pueden ser graves, pues los médicos estamos muy pendientes de diagnosticarlos. Y segundo, la fiebre es uno de los motivos más frecuentes de dolor de cabeza. O sea, prácticamente a todos los niños que ya pueden verbalizar, que ya hablan claramente y les dicen lo que les ocurre, ya sea por unas anginas o por una gastroenteritis o por un pie mano boca, por cualquier cosa, si tienen fiebre es normal que les duela la cabeza. Eso no es indicativo de que la infección que tengan sea peor. Hay una cosa que es muy típica que ocurre con las meningitis o con las cefaleas con fiebre que no son meningitis, que es si la cefalea mejora cuando baja la fiebre o damos un analgésico, eso no es una meningitis. Así es, o sea, porque esa cefalea es de va y viene, porque es por la fiebre. Y el dolor de la cefalea, o sea, la cefalea por meningitis es muy intensa y no mejora con analgesia. Incluso las meningitis, que ya tendremos que hacer un episodio solo de meningitis, incluso las meningitis buenas, entre comillas, de las que decimos, de las de por virus, esos tienen niños mucha cefalea. Tienen mucha afectación. Y luego, aparte de estas dos causas, ¿no?, que dices de los tumores cerebrales a las meningitis, yo creo que otro que no hay que perder de vista son los dolores de cabeza en niños que se han dado un golpe en la cabeza, ¿no? Porque a lo mejor inicialmente el niño está bien, pero de forma progresiva, con el paso de las horas, empieza con más dolor de cabeza. Ya en este podcast hemos hecho un episodio de golpe en la cabeza. Pues esos niños que a lo mejor tienen un sangrado intracraneal, pues van a tener cefalea. Entonces hay que estar pendiente de esa cefalea que va a aparecer poco a poco y va a ser progresiva. Entonces, ya hemos hecho un poquito el resumen de cómo sean los signos de alerta, pero bueno, os los vamos a contar otra vez a continuación. Esta es la parte casi más importante del episodio. Que son cuando hay una cefalea y cualquiera de estos síntomas, hay que consultar sin demora para buscar esta posible causa secundaria de cefalea. Cuando hay focalidad neurológica, ¿esto qué es? Pues que en la exploración neurológica que hacemos el pediatra encontramos alguna alteración, que no mueve bien los ojitos, que tiene los reflejos de las piernas alterados, bueno, cualquier cosa de esas. Que tiene mal la marcha, claro, que se tropieza mucho. Por eso es muy importante nuestra exploración física, ¿vale? O que vosotros veáis que de repente mueve mal una pierna, o que al sonreír una parte de la boca no la levanta, bueno, cualquier cosa que sea del movimiento, de la sensibilidad, bueno, cualquier cosa que vosotros veáis también podéis consultar. Y nosotros eso lo veríamos expuesto en esta exploración física que ha contado Gonzalo, que veremos todas las funciones superiores del cerebro. Cuando hay una alteración del nivel de conciencia, esto es, un niño que le cuesta despertar o que no se despierta, evidentemente, es un motivo para consultar, ¿vale? También hay veces que esto es más sutil, pero cambios en el carácter. Un niño que se queja del dolor de cabeza desde hace 2 meses, ¿vale? Claro. Y que de repente vemos que empieza a suspender todos los exámenes o que está muy, muy irritable, muy irascible, de repente se pelea con todo el mundo. Bueno, pues cambios en el carácter acompañados de cefaleas también hay que consultar. Los signos meningios, ¿no? Que esto es lo que ya preocupa mucho. Suelen ir con fiebre las meningitis, pero bueno... A veces no, ¿eh? O sea, las meningitis, sobre todo las de por virus, en alguna ocasión pueden ir sin fiebre. Lo de los signos meningios, nosotros en la consulta haremos lo de mover el cuello a ver si está rígido, pero los signos meningios normalmente que veis en casa no hace falta que exploréis a los niños, porque incluso solo la fiebre en el contexto de otras infecciones a veces puede poner el cuello un poco más rígido, pero signos meningios al final son los vómitos. Los vómitos es una forma que tiene manifestarse con el movimiento, del ¿no? movimiento, ¿no? Entonces, vómitos persistentes en el contexto de un niño que le duele la cabeza, sobre todo de forma muy aguda, eso puede ser signo de una enfermedad importante. Y también los vómitos persistentes en un niño al que le duele la cabeza, a lo mejor más subagudo, lo que decías del tumor, ¿no? El típico niño que le duele la cabeza, sobre todo al despertarse y todas las mañanas vomita desde hace 15 o 20 días, ese me preocupa, traérmelo a la consulta. Y los niños pequeños, ¿no? Los niños menos de 3 años. Hemos dicho que el dolor de cabeza no es tan frecuente en esta edad, pues si se queja un niño de dolor de cabeza con esta edad, también vamos a explorarle. A lo mejor luego solo vigilar y ver, pero todos estos niños nos gustaría tenerlos claros de explorar. El dolor de cabeza, que con el tiempo no mejora, está siempre persistente y cada vez es peor, también hay que consultar. La cefalea es la más frecuente, o sea, la cefalea tensional y la migraña son más frecuentes a última hora del día, así que la cefalea diaria por la mañana al despertar, sobre todo si se acompaña de vómitos o con los movimientos, también es para consultar. Y por supuesto, ya lo hemos dicho antes, la cefalea que despierta al niño por el dolor por la noche. Y aquí, con todos estos niños, pues haremos la historia y la exploración, y con eso decidiremos si podemos esperar y ver, si tenemos que mandar al niño a urgencias, pues porque pensamos que es una meningitis o porque a lo mejor sospechamos un tumor y hay que hacerle un escáner en ese momento para llegar a un diagnóstico, o a lo mejor es una cefalea
que no nos preocupa de forma aguda, pero sí que nos parece un episodio como para que lo vea el neurólogo, para que evalúe el niño, ¿no? Y entonces haremos una consulta más dirigida directamente al especialista. Sí, porque hay veces que las pruebas de imagen no son urgentes, o sea, no se pide un escáner en urgencias, pero sí desde la consulta se pide una resonancia para ver cómo está el cerebro por dentro. Un paréntesis que abro aquí. La diferencia entre un escáner y una resonancia son pruebas radiológicas diferentes. Para ver cosas muy gordas, como puede ser un tumor, un escáner te vale porque eso se hace en 15-20 minutos, está hecho y está informado. Y una resonancia, sobre todo en pequeños, necesita sedación, pero sí que es verdad que ve mejor el parénquima cerebral. O sea que... El parénquima es el tejido. El tejido. Entonces, desde la consulta normalmente se manda la resonancia y en urgencias de lo que se dispone normalmente es el escáner. Bueno, y con todo esto, pues aunque a veces aparezcan estos signos de alarma, la mayoría de las veces esta cefalea no va a ser maligna, ¿vale? Va a ser benigno, pero sí que es importante que si aparecen alguno de estos síntomas, pues consultar con el pediatra, pues para que sea con su experiencia y con la exploración física capaz de discernir qué cefalea le preocupa y cuál no. Y vamos a hablar un poco de las dos cefaleas primarias más frecuentes, ¿no? Que lo hemos dicho al principio, la cefalea tensional y la migraña, ¿no? Estos son los dos más frecuentes en los niños que son más mayores, ¿vale? Diagnosticar una cefalea tensional en un niño de 5 años, pues no... Antes yo pensaría en una causa secundaria suena, que en una cosa primaria. Pero si nos viene el típico niño de 10-11 años contándonos un dolor de cabeza que no cumple criterios de alarma, lo más probable es que se encuentre dentro de estas cosas, de cefalea tensional y de migraña. Así que vamos a ver un poco las características de una y otra, porque sabemos que a veces son mixtas, pero bueno, vamos a intentar como distribuir estos dos tipos. A ver, la cefalea tensional es la cefalea primaria más habitual en esta época, en la adolescencia. Normalmente ocurre en situaciones de estrés, ansiedad, estamos con los exámenes, conflictos familiares, sociales, y es un dolor tensional por contractura de la musculatura del cuello, de la cabeza y de la zona de la cara. Esto también puede ocurrir en los adultos. Seguro que en épocas de estrés, cuando nos ha dolido mucho el cuello, también nos dolía la cabeza. ¿Y qué pasa? Que esto son tensiones que se van acumulando a lo largo del día y es más frecuente que sea por la tarde y que cuando después de un descanso que ha sido bueno nos despertemos sin dolor. Es importante ver que nunca se acompaña de estas características, de estos signos de alarma de la cefalea y ver qué pasa cuando administramos un analgésico. Cuando tiene todas estas características y damos un analgésico y mejora y tiene una vida normal, pues podemos esperar y ver. Hay épocas en las que son peores y épocas normalmente las vacaciones mejoran y durante los fines de semana. Y durante el año está peor. Y bueno, no está de más en este caso hacer una revisión oftalmológica porque hay veces que estas tensiones pueden ocurrir en el contexto de estar haciendo esfuerzos frecuentes pues porque sea un niño que no ve bien, ¿no? Que va a necesitar vista. gafas. Claro. Al final la cefalea tensional es muy parecida a la jaqueca de los adultos, ¿no? Del que sale de trabajar y le duele la cabeza porque ha estado ahí con mucha carga. Pues bueno, en los niños eso también puede ocurrir. Y el otro grupo son las migrañas, que en este caso es la segunda causa más frecuente de cefalea primaria en la infancia. Sí que es verdad que, bueno, todas estas cefaleas tienen unos criterios para diagnosticar, pero los criterios de la migraña están puestos por un comité de expertos que han ido evolucionando con el paso de los años. O sea, que a veces es hasta difícil llegar al diagnóstico de migraña, o más que difícil que no es un cajón, ¿no? Un cajón como muy delimitado y a veces sale un poco, pero bueno, la patogenia es difícil de explicar, o por qué ocurre es difícil de explicar para los padres, porque se cree que es como que hay la velocidad a la que circula la sangre por el cerebro en ese momento no es la misma a la que circula habitualmente, y entonces esto desencadena núcleos de dolor que se extienden de la parte de atrás de la cabeza a la parte de delante, una cosa muy compleja que a veces los pediatras hasta que nos cuesta entenderlo cuando lo leemos, ¿no? Pero sí que es importante que normalmente ocurre como en 3 fases, ¿no? En 4 fases. Primero hay unos pródromos, es decir, cambios sutiles en el carácter o a nivel intestinal que pueden tener diarrea o estreñimiento, y además la gente que tiene migraña dice me va a empezar a doler la cabeza en breve porque ya me lo estoy notando, por decirlo de alguna manera. Luego puede haber una fase de aura que a veces está y a veces no, y que suelen ser síntomas... que es justo pre al inicio. Pre al inicio, o sea, ese es como ahora sí que voy a empezar. Y son síntomas que pueden ser visuales, sensitivos, motores, como que a lo mejor no te hormigueo en las manos, que vean como lucecitas que están empezando a brillar en los ojos, o sonidos, en la eso como un tinnitus, ¿no? Que a veces puede estar presente o no, eso es lo que llamamos migraña con aura. Y después de eso, el episodio de cefalea. Empieza a dolerles la cabeza, normalmente mogollón, y suele asociarse a vómitos y suelen tener mucha sensibilidad a la luz y al sonido, que les moleste muchísimo. Te lo cuento en la consulta. Y cuando te duele este tipo de cabeza, te molesta
molesta mucho la luz y dice, sí, me tengo que poner gafas de sol cuando salgo a la calle o meterme en una habitación cerrada. Y después de este episodio de cefalea, que puede durar más o menos, pues viene ya la parte de resolución. Que a veces es días, ¿eh? Sí. Están fastidiados. Pero que sí que es verdad que suele ser, cesa normalmente los episodios de migraña después de un sueño que se dice reparador. O sea, normalmente las personas que tienen migraña, los que no duran 2 o 3 días el episodio, saben que si se empiezan a dolerles la cabeza de este tipo y se van a dormir y aguantan hasta el día siguiente, normalmente al día siguiente se encuentran bien, ¿no? Claro, esto es muy importante que podamos identificar bien a los niños que padecen esta migraña para que expliquemos bien la analgesia, porque este es el único tratamiento posible. Que una vez que empiece el dolor, que lo identifiquen y que sea la analgesia adecuada, intensa y lo más precoz posible para hacerlo más breve y de menor intensidad posible el episodio, pues para que no afecte a su vida, ¿no? Entendemos que un adolescente, que además muchas veces estas cefaleas también son mixtas, o sea, están con su migraña y se les junta la parte tensional, pues porque estaban estudiando. Y entonces les dura 2 días y entonces suspenden, ¿no? Pues obviamente eso no es lo ideal para la vida de un adolescente. Entonces es identificarlo bien, poner tratamiento precoz y en aquellos niños adolescentes que tienen episodios muy frecuentes y muy intensos, incluso se pueden poner, al igual que los adultos, tratamientos preventivos pues para evitar estos episodios tanto en frecuencia como en intensidad. Que normalmente lo palta el neurólogo, son fármacos ya más especializados, se utilizan a veces antipilépticos o antidepresivos, o sea, son fármacos como mucho más especiales, pero de ahí la importancia del calendario de cefaleas que hemos dicho antes, que hay padres que piensan, es que me está entretenido aquí con el calendario de cefaleas. No, es que con esto vamos a poder evaluar si merece la pena ponerte un tratamiento que puede tener efectos secundarios en referencia al dolor que tiene tu hijo. O sea que el calendario de cefaleas es muy importante y la propia derivación al neurólogo. Bueno, la mayoría es importante poder diagnosticar de migraña a estos adolescentes y decirles que lo aprendan a manejar, que sepan cómo es, porque la mitad de estos niños adolescentes van a persistir con estas migrañas en el futuro. O sea que más o menos para un 42% se van a persistir, en un 38% van a cesar y hay otro tipo de la otra parte que queda, si hacemos la cuenta, pues que se van a transformar en otro tipo de cefaleas. Bueno, Elena, yo creo que nos ha quedado un capítulo muy completito, pero creo que en el futuro debemos hacer un episodio solo sobre los dolores de cabeza que tenemos los padres por las preocupaciones que nos echamos encima por tener que cuidar a nuestros hijos. Cefalea por cuidado y gil. Bueno, pues la verdad es que eso es casi más importante que la mayoría de los dolores de cabeza que vemos en la infancia. Pero antes de que te pongas a pensar en ello, no te olvides que tenemos que cerrar con el resumen del episodio de hoy. El dolor de cabeza es el motivo de consulta neurológico más frecuente en la infancia, aunque en la mayoría de los casos no se debe a una enfermedad que revista gravedad. La historia clínica y la exploración física son los pilares básicos del diagnóstico, ya que gracias a ellas podemos identificar qué pacientes tienen una enfermedad potencialmente grave. Es importante conocer los síntomas de alerta, como el dolor de cabeza en un menor de 3 años, aquel que le despierta por la noche, el que es progresivo y no termina de irse, o el que interfiere con el día a día del niño, para acudir de esta forma al pediatra. La cefalea tensional es frecuente en la adolescencia y se suele asociar a un exceso de estudio, estrés o algún conflicto emocional. La migraña puede producir episodios de dolor de cabeza muy invalidantes, por lo que será el neurólogo el que decida si merece la pena poner un tratamiento para prevenir estos ataques. Y recuerda, si a tu hijo le duele la cabeza, no dudes en darle un analgésico antes de acudir al médico a ver qué le pasa. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración desde la plataforma en la que nos estáis escuchando. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como la mejor herramienta para que los padres y madres de hoy en día cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. No son las habilidades lo que demuestran lo que somos, son nuestras decisiones. Albus Dumbledore Dixit.